Les damos la bienvenida, esto es Sala de Prensa, muy buenas noches para todos, es un gusto poderlos acompañar en este espacio a través de nuestras plataformas digitales de @noticiascaracol, Sala de Prensa para analizar con calma, reposado los temas más importantes de Bogotá, Colombia y el mundo. Hoy para hablar de Venezuela, Estados Unidos, mientras avanza la tensión entre Estados Unidos y Venezuela, se conocen una serie de informaciones que hoy vamos a analizar en este espacio de la mano de conocedores. En las últimas horas, mucha atención, un medio de comunicación, Bloomberg, ha publicado un polémico audio de la canciller colombiana en el que revela la postura del gobierno Petro sobre una supuesta salida negociada de Maduro en medio de esta tensión que vive con Venezuela. De eso vamos a hablar en segundos y de muchos temas que tienen que ver con esta tensión. Ronald Rodríguez es investigador y vocero precisamente de Venezuela de la Universidad del Rosario. Gracias por acompañarnos esta noche en Noticias Caracol en Vivo. Pablo, gracias por la invitación. Claro que sí, también está con nosotros Shomil Las Heras, es el presidente de Diálogo Ciudadano Colombo-Venezolano. Está conectado esta noche con nosotros. Muy buenas noches. Un placer, Pablo. Bueno, yo quisiera arrancar por esa primera parte, esta introducción que hacía Ronald, sobre el tema de una posible salida negociada. ¿Eso sí tiene alguna cabida en medio de la tensión que estamos viviendo? Bueno, siempre es deseable una salida negociada de un régimen dictatorial. Las salidas de fuerza son salidas que generan o que causan unas dinámicas que son difíciles de medir. Nunca sabemos cuál puede llegar a ser el resultado, por ejemplo, si Nicolás Maduro es depuesto de forma violenta, si Nicolás Maduro es detenido. No tenemos nada que nos permita saber que eso va a dar lugar a una transición democrática que permita el regreso de los venezolanos a su país y particularmente que puedan expresarse en una democracia representativa, que se reconozca a Edmundo González Urrutia como presidente. Por el contrario, cuando se da una salida negociada, muchos aspectos se pueden coordinar. En el caso venezolano es fundamental, y esto hay que decirlo, tratar de buscar todos los elementos para que en Venezuela los diferentes actores que componen al chavismo logren tener una transición que permita la recuperación de Venezuela. De lo contrario, lo que vamos a tener es un constante saboteo, un periodo de inestabilidad. A veces la lógica de las dictaduras es difícil deshacerse de ellas y creo que siempre hay que apostarle a una salida negociada. Obviamente, en este caso, incluso creo que la tensión, la presión que ejerce los Estados Unidos sobre el régimen venezolano busca dar espacio a una negociación. El problema es que el régimen venezolano burló la última negociación, una negociación de más de 3 años, una negociación en la cual los Estados Unidos soltaron a los sobrinos de Cilia Flores acusados de narcotráfico, condenados de hecho por narcotráfico, soltaron a Alex Saab, este actor que ha sido fundamental en el manejo del dinero del régimen por fuera del sistema financiero y que es considerado uno de los testaferros de Nicolás Maduro, pero que hoy es el ministro de Industrias, y apostaron a una salida que incluso dio lugar a un proceso y un certamen electoral con la esperanza de que ese certamen electoral fuera la transición en Venezuela, pero el régimen se burló de todo ese proceso y finalmente no reconoció el resultado que hoy sabemos fue de una contundencia en favor de la oposición. El gobierno, esta es la hora que todavía ni siquiera se ha atrevido a publicar resultados parciales o resultados municipales, territoriales, porque no tiene cómo sostener la mentira que emitió el Consejo Nacional Electoral, y eso hace que en este momento la negociación sea más difícil, sea más, digámoslo, que genere más dudas respecto a que se pueda materializar, pero siempre es mejor una salida negociada, Pablo. Claro que sí, siempre es mejor una salida negociada. Shomil Las Heras, su primera exposición esta noche en Sala de Prensa frente a eso que dice Ronald, siempre es mejor una salida negociada. Sí, bueno, concuerdo con el planteamiento que hace Ronald y diría que no solamente que es deseable una salida negociada, sino que creo que es lo que en definitiva está buscando Estados Unidos con toda la presión militar que está haciendo. Es muy difícil que, por lo menos con la actual acumulación de fuerzas militares que han hecho, no pareciera factible que por lo menos en el corto plazo vaya a haber una invasión terrestre a Venezuela, ¿no? Esto nos deja con la opción de que lo que se busca realmente es buscar alguna salida o un quiebre dentro de las Fuerzas Armadas de Venezuela, que es prácticamente el único sostén que tiene hoy en día Maduro, o buscar que Maduro se aboque a negociar, como parecieran indicar también algunas informaciones
como la última de hace un día del New York Times, que dijo que ya que había habido algún tipo de conversación en este sentido, ¿no? Y que Estados Unidos no había aceptado, digamos, la propuesta que le hizo Maduro de quedarse 2 o 3 años en el poder y dejar luego a la vicepresidenta Delcy Rodríguez. Todas estas informaciones son muy contradictorias, pero al final nos indican que sí hay vasos comunicantes entre los Estados Unidos y Venezuela, como los ha habido en el pasado, y muy bien lo relató Ronald hace un momento, y que esos vasos comunicantes continúan de alguna forma, continúan abiertos y está habiendo algún tipo de intercambio entre ambos gobiernos. Claro que sí, Ronald. Perdónenme, digamos, lo escueta de la pregunta, pero yo veo también constantemente que hay, digamos, garrote y zanahoria. ¿A qué me refiero? Estados Unidos toma una serie de decisiones, por ejemplo, el declarar el Cartel de los Soles como una organización terrorista extranjera, pero por otro lado también trata de hacer esta negociación. Usted lo explicaba antes cuando decía, es que esta presión que hace Estados Unidos es para llevar a un diálogo. ¿Es así o no es así o estoy equivocado? Sí, digamos que el comportamiento de los Estados Unidos y la política exterior, particularmente del presidente Donald Trump en este segundo periodo, Pablo, es un poco impredecible. Es un presidente que ha atacado y ha agredido a varios de sus aliados, no solamente la confrontación que hoy tiene con el Estado colombiano y con el gobierno del presidente Gustavo Petro, sino incluso con aliados europeos a los cuales les ha quitado apoyo y asistencia en materia militar y ha obligado a que los europeos tengan que financiar parte de su propia defensa cuando antes eran aliados estratégicos frente a una dinámica de contención con Rusia. Hoy vemos a un Donald Trump, a un secretario de Estado Rubio que en unos momentos generan una máxima tensión. El movimiento de tropas que tenemos en el Caribe no es un movimiento despreciable, pero no es un movimiento para la interdicción de narcóticos ni para la lucha contra las drogas. Es una amenaza directa contra el régimen, pero por el otro lado, todos los días continúan llegando a Venezuela los vuelos con migrantes venezolanos que han sido expulsados del país norteamericano e incluso uno creería que si la dinámica de Donald Trump es contra el régimen venezolano, pues no pondría toda la presión que ejerce con la criminalización de los migrantes venezolanos en los Estados Unidos, esta lógica que tiene con el TPS, con el permiso para que los venezolanos estén en territorio norteamericano, que siempre lo pone en duda, que siempre genera zozobra, que no les da estabilidad para saber si pueden continuar en los Estados Unidos. Es un comportamiento bastante llamativo del presidente de los Estados Unidos. Uno lo que pensaría inicialmente es que en efecto busca unas dinámicas de negociación, pero muy al estilo de Donald Trump, esa negociación agresiva, feroz, que se sale de las formas, que muchas veces es grosera y altanera, incluso con sus aliados, pero que en algunos momentos logra niveles de diálogo con actores como lo vimos en su administración anterior con Corea del Norte, con actores que propiamente no son deseables, con actores que son o que representan regímenes represivos y de hecho en algunos momentos se llegó a pensar que la cercanía de Donald Trump e incluso cierto tipo de admiración se llegó a especular que tenía Donald Trump por el presidente venezolano, por la cabeza del régimen dictatorial de Venezuela. Entonces, es bastante impredecible, no hay claridad sobre cuál es el desenlace de esta situación. Lo que sí vemos es que el Caribe en este momento tiene unas características que no son las del pasado. No sabemos si realmente Estados Unidos quiere volver a ejercer un control sobre lo que ellos consideran su patio trasero y cómo esto puede jugar en América Latina y particularmente, y con esto cierro, la presión que esto causa en Brasil. Recordemos que Brasil es una potencia intermedia, es una potencia regional. Cualquier intervención militar, acción militar de los Estados Unidos contra Venezuela afectaría directamente el interés de Brasil, que no deja de ser también un actor regional importante. Y gracias por mencionar a Brasil porque yo quisiera conectar a otro país, a Colombia, Shomi, porque finalmente, como hoy trasciende, y por eso también los hemos invitado a este programa, esa entrevista que publica Bloomer, donde habla de un polémico audio de la canciller colombiana en el que habría revelado una postura del gobierno del presidente Gustavo Petro sobre una salida negociada de Nicolás Maduro, del dictador Nicolás Maduro. Yo quisiera conocer su posición, lo que piensa frente al papel que ha jugado Colombia en medio de esta tensión Venezuela-Estados Unidos. Bueno, yo te diría que yo aprecio, digamos, unas posiciones muy contradictorias, ¿no? En un comienzo, el presidente Petro
dio declaraciones muy solidarias con Venezuela, de rechazo, digamos, a las amenazas militares que estaba recibiendo por parte de los Estados Unidos, una posición por lo demás muy diferente a la adoptada por Brasil, incluso ya estos días también por parte de México, que se han incluso propuesto como mediadores, ¿no?, entre los Estados Unidos y Venezuela. Entonces, bueno, en un comienzo la posición de Petro pues, fue de solidaridad, digamos, con el presidente Maduro en este sentido, y esto generó incluso gran enfado en Estados Unidos, porque recordemos que los ataques a lanchas, digamos, del narcotráfico en el Pacífico vinieron después de estas declaraciones. Sin embargo, sorprendieron mucho las declaraciones que dio la canciller de Colombia muy hace poco, ¿verdad? Hace muy poco, donde pareciera que se alinea más, digamos, con una posición de buscar una salida a la crisis que hay con Venezuela que implique la salida del propio Maduro, ¿no? Sorprendieron porque no era la posición inicial adoptada por Petro y inmediatamente después vino un desmentido de la propia Cancillería diciendo que estas declaraciones habían sido mal interpretadas, pero la agencia Bloomberg ha dado a conocer la grabación y efectivamente la canciller dijo efectivamente lo que dijo, ¿no? Esto también hace pensar de que Colombia está al tanto de estas negociaciones que se están llevando a cabo entre Venezuela, entre el gobierno de Maduro y el gobierno de Trump, y que posiblemente quiera realinearse de alguna manera, previendo que pueda haber un cambio en Venezuela. Claro que sí, Ronald. El papel Colombia en medio de esta tensión. Pablo, es vergonzoso y vergonzante lo que está pasando con el servicio exterior colombiano. Colombia no tiene en este momento una posición clara frente a cómo abordar el tema de Venezuela. Creo que el Estado colombiano está pecando en dos direcciones. Por un lado, la diplomacia de redes sociales a la cual tristemente nos está acostumbrando el presidente Petro, en el cual en una madrugada, en una mañana sale diciendo una cosa, después sale diciendo otra. Es una política exterior que no permite tener una línea clara frente a nuestro vecino más importante como lo es Venezuela. Y por el otro lado, una canciller que pretende pasar como desmentido algo que claramente dijo y una dinámica de error comunicacional que no es propio de la responsable de la política exterior colombiana que compromete al Estado colombiano. Venezuela es nuestro vecino más importante, pero es una dictadura violadora de derechos humanos que tiene en este momento a 18 de nuestros compatriotas, si no a más, detenidos de forma absolutamente arbitraria. El Estado colombiano mantiene relaciones con esa dictadura porque es necesario, porque es la responsabilidad del Estado velar por los colombianos en Venezuela y por los venezolanos en Colombia. Recordemos que no hace poco tristemente ocurrió un atentado contra ciudadanos venezolanos en nuestro país sin que el gobierno colombiano hiciera mayor pronunciamiento, todo lo contrario, los pronunciamientos fueron absolutamente desacertados. Creo que el gobierno colombiano tiene la responsabilidad de actuar como Estado, de fijar una posición frente a la situación en Venezuela, de generar una agenda clara de lo que es esa relación con Venezuela, pero tristemente estamos cayendo en una dinámica en la cual repetimos narrativas del régimen. Incluso observo con tristeza cómo los medios públicos de comunicación están haciendo réplicas o están replicando, mejor, están repitiendo los discursos del régimen venezolano. Hace poco vi cómo en RCTV retransmitían una noticia sobre una reunión del PSUV como si en Venezuela hubiese una vibrante democracia y este no fuera un partido que retiene, digamos, toda una dinámica de violación de derechos humanos en territorio venezolano. Y nuestros medios públicos se me parecieron mucho por el trabajo que hacemos en el Observatorio de Venezuela, monitoreamos los medios venezolanos, era prácticamente como estar viendo los medios del régimen venezolano que repetían las noticias, las narrativas del régimen venezolano. Eso no lo puede hacer y mucho menos los medios públicos colombianos. Yo creo que en Colombia hay que definir, hay que llegar a un consenso sobre todo de cómo vamos a mantener la relación con Venezuela después del 7 de agosto del próximo año, cuando el presidente Petro deje la presidencia. ¿Cómo hacemos para mantener una relación con un régimen dictatorial, pero con unos objetivos absolutamente claros del Estado colombiano, como la defensa y protección de nuestros ciudadanos en territorio venezolano?
Ronald, quiero contrapreguntarle algo y ya vuelvo con Shomi. ¿Usted no le parece muy dañino que no haya una posición clara de nuestro país, de Colombia, frente a algo tan delicado como la violación de derechos humanos que pasan, por ejemplo, en Venezuela con los detenidos? Solamente yéndome a un aspecto, los detenidos allí en Venezuela. Pues Pablo, a mí hay una noticia que salió domingo en Alto Turmequí en El Espectador que me llama poderosamente la atención. Según esta sección del Espectador, que además suele estar muy bien informada, varios intentos por la liberación de los 18 detenidos en territorio venezolano, se estaba dando un avance para que en el mismo fin de semana en que se dio la cumbre CELAC-Unión Europea se hiciera la liberación, pero que la Cancillería colombiana pidió que no se hiciera para que no coincidiera con el evento. De ser esto cierto, estamos hablando de una cosa absoluta y totalmente grave. El Estado colombiano, la Cancillería colombiana, los encargados, los responsables de la política exterior y los que deben velar por el bienestar de los colombianos en territorio venezolano para evitar una coincidencia con un evento multilateral, prefirieron mantener o que siguieran detenidos en territorio venezolano ciudadanos colombianos. Si eso es así, y creo que por la forma en que manejan las comunicaciones y por lo mismo que ha sucedido con la canciller, a veces parece que están más preocupados por no irritar al régimen venezolano, por no generar tensiones mediáticas, que por hacer su trabajo. Claro que sí, Shomi. Quisiera volver con usted porque me estaba planteando una posición importante de lo que dice Ronald frente a la posición clara que debería tener Colombia. Y ahora alejémonos no solo de Colombia, de los países precisamente que rodean a Venezuela y que deberían también tener una posición. ¿Qué opina usted al respecto? Bueno, creo que ha habido posiciones diversas. Yo creo que ningún país quiere tener un enfrentamiento directo con los Estados Unidos. Eso es bastante claro. En ese sentido, me refería antes a que Petro sí tuvo una posición, digamos, más militante, digamos, en la denuncia de lo que estaba pasando con todo el movimiento militar en el Caribe y, digamos, las amenazas que se han cernido sobre Venezuela. Si bien otros países como Brasil también han criticado, digamos, el bombardeo de las lanchas y han dicho que hay que atenerse al derecho internacional para este tipo de actividades, han tenido una posición mucho más proactiva, ¿no? En el caso de México, que es un país importantísimo en el área, vecino de los Estados Unidos por demás, y como lo dijo antes Ronald, Brasil, que es, digamos, es la potencia regional en América del Sur, el país más potente desde el punto de vista económico, militar, incluso demográfico en el continente, ¿no? Creo que el caso de Brasil ha adoptado una posición, digamos, mucho más inteligente, ¿no? Más allá de denunciar, digamos, los excesos que se están produciendo, tratar de buscar una salida, en este caso ofreciendo su mediación. Claro que sí. Ronald, yo quisiera que habláramos, estamos en la recta final de este programa, sobre lo que veníamos conversando de la posición de Estados Unidos, por ejemplo, con el ataque a las lanchas precisamente en el Caribe y luego en el Pacífico, con la presencia justamente del portaaviones, con todo lo que ha hecho Estados Unidos que ha provocado, digamos, estas reacciones de Nicolás Maduro. Entonces la pregunta va enfocada a cuál es esa estrategia que es difícil de descifrar, pero cuál es la estrategia de Estados Unidos. Pablo, realmente no lo sabemos. Tristemente estamos con un presidente en los Estados Unidos que también tiene diplomacia de redes sociales. O Ujú. sea, el problema no solamente es de Colombia, en Estados Unidos se está viviendo una situación similar. Similar. Un presidente que toma a veces decisiones por el temperamento, por el momento en el que se encuentra, por los periodistas con los que se cruza. Si le hacen una pregunta que lo desencaja, no tiene ningún problema en contestar algo que incluso rompe la tradición de lo que ha sido la política exterior norteamericana, simplemente en ese afán que tiene de ser o de demostrar mejor su poder. Hay que decirlo, hoy los Estados Unidos no es un país promotor de la democracia. Lo que está pasando en el Caribe, en efecto, es absolutamente grave. No porque un ciudadano vaya en un barco, incluso con narcóticos, puede ser ejecutado.
El narcotráfico no es una pena de muerte. Todo ciudadano, independientemente de su nacionalidad, tiene derecho al debido proceso, a hacer descargos, a conocerse las causas de por qué llevaba estos narcóticos. Lo que está haciendo Estados Unidos en el Caribe es muy preocupante y no solamente afecta a países latinoamericanos, no solamente es Colombia, no solamente es Venezuela, no solamente es Nicaragua o República Dominicana, estamos hablando también de países o de potencias extracontinentales o continentales que tienen incidencia sobre el Caribe. El país neerlandés, Aruba y Curazao, Guadalupe, Francia, Reino Unido, hay un montón de países que conviven en el Caribe y sobre el cual Estados Unidos hoy está tendiendo una dinámica de temor frente a cualquier pescador que siente que en cualquier momento pueden llegar a disparar un misil simplemente porque los Estados Unidos actúa de forma unilateral. Si bien ellos tienen pruebas y tienen evidencias de que son actores narcotraficantes, el narcotráfico no es una causal de pena de muerte. Entonces, hay un montón de temas que deberían ser coordinados en la región. Realmente más que esperar del presidente Gustavo Petro un trino, deberíamos estar buscando una dinámica de coordinación para que la región le diga a Estados Unidos que no es viable que continúe con ese comportamiento en la región y eso no solamente nos incumbe a los países latinoamericanos, sino como lo señalo, a algunos países europeos que también tienen intereses en el Caribe. Eso que usted me responde me parece muy interesante. Shomi, ¿el atacar las lanchas en el Caribe, en el Pacífico, es una violación del derecho internacional? Absolutamente sí. Ronald lo explicaba bastante bien. Eso contraviene todos los acuerdos internacionales que hay al respecto y aparte de todo, atacar, matar a sus tripulantes impide, por supuesto, luego hacer las investigaciones debidas, además de, por supuesto, de respetar los derechos humanos que a cualquier persona los asisten, ¿no? Entonces, si tú atacas de esa manera una embarcación luego y no detienes a sus ocupantes, que es lo que se supone que debe pasar, luego tú no puedes seguir investigando, bueno, de dónde vino esa lancha, quién ordenó ese cargamento, quién lo financió, que es lo que debería hacer, digamos, cualquier país, el atacarlos y matar a sus tripulantes de esa manera, pues impide cualquier acción posterior de investigación. Claro que sí. Ronald, para concluir esta noche, yo sé que esta pregunta es difícil, pero tratar de tener un acercamiento a la respuesta, ¿qué podría venir en los siguientes días? Pablo, se está especulando mucho. De hecho, hemos tenido varios momentos de crispación en los últimos fines de semana donde se ha anunciado una acción de los Estados Unidos contra actores criminales en territorio venezolano e incluso en alguna vez se llegó a especular, y ya lo ha dicho el presidente de los Estados Unidos, hacer lo propio en Colombia o incluso en México, en países que no son dictaduras, en países donde hay democracias, que uno puede o no puede estar o no estar de acuerdo con el presidente Gustavo Petro, pero el presidente Gustavo Petro fue un presidente elegido democráticamente. Igual pasa con la presidenta Claudia Sheinbaum, que uno puede no compartir sus posiciones y lo que hace hoy Morena en México, pero siguen siendo presidentes democráticos y tienen la responsabilidad de velar por sus estados. Una acción de los Estados Unidos en contra de Venezuela, que es una dictadura, sería una cosa; hacerlo en contra de las democracias sería otra cosa totalmente diferente. Y yo creo que en este momento lo que buscaba el presidente de los Estados Unidos es generar zozobra y no saber realmente cuál va a ser la siguiente acción que va a cometer, y tristemente todos nos encontramos en esa coyuntura. En más de una oportunidad hemos tenido momentos en los cuales se anuncia que va a ocurrir una acción y finalmente no sucede nada, pero esa tensión está minando la credibilidad de los Estados Unidos en la región, y yo creo que el daño que le está haciendo Estados Unidos, el presidente Donald Trump, es grandísimo, en el sentido en que afecta los valores democráticos que en algún momento encarnó los Estados Unidos, y que de hecho pues están generando que en América Latina hoy Estados Unidos ya no sea visto con el mismo aprecio como era visto antes. Claro que sí, Shomi. También frente a esas conclusiones de lo que podría venir y justamente lo que plantea Ronald Rodríguez a esta hora. Bueno, el horizonte de incertidumbre es muy amplio en este momento. Ahora bien, pareciera que con todo el movimiento militar que ha hecho, recordemos que está el portaaviones más grande de los Estados Unidos, está en aguas del Caribe ya
hoy en día pareciera muy difícil que con este movimiento tan grande y con todas las declaraciones que ha hecho de amenaza hacia Maduro el presidente Trump, pareciera muy difícil volverse atrás, así, volver a casa sin nada en la mano. Creo que generaría un desprestigio muy grande en Trump y sobre todo porque todas estas acciones tienen algún tipo de efecto en la política interna de Estados Unidos. Si Estados Unidos ahorita no hace nada y se regresa, el efecto a lo interno de Estados Unidos para su popularidad y sus apoyos internos sería muy grande. Entonces, pareciera que todo indica que algo va a suceder. Yo creo que todavía va a continuar la política, que, como tú indicabas, Pablo, del garrote y la zanahoria, buscando de alguna manera que haya algún tipo de quiebre en Venezuela que obligue a Nicolás Maduro a negociar y que esa negociación lleve a algún tipo de transición democrática que implique que pueda dejar el poder. Pues muy bien, es una tensión constante, es, digamos, una atención constante la que hay precisamente entre lo que pasa en Venezuela, en Estados Unidos y por supuesto nosotros desde aquí, desde Sala de Prensa, desde Noticias Caracol, seguimos minuto a minuto el desarrollo de esta noticia. Ronald Rodríguez es investigador, es vocero, es de la Universidad del Rosario, está con nosotros esta noche. Gracias por acompañarnos. Pablo, gracias por la invitación y al profesor Chomin un abrazo. A Xiaomin, gracias también por acompañarnos. Igualmente, muchas gracias por la invitación. Un saludo a todos. A ustedes gracias por la sintonía en Sala de Prensa. Los dejamos con nuestra programación. Esto es Sala de Prensa de Noticias Caracol en Vivo.